¿Alguna vez te has sentido completamente indefenso frente a los desafíos de la vida? Imagina por un momento que estás en medio de un campo de batalla espiritual, rodeado de enemigos invisibles pero poderosos. Las flechas de la duda, el miedo y la tentación vuelan hacia ti desde todas direcciones. ¿Cómo sobrevivirías? Ahora, imagina que tienes a tu disposición una armadura impenetrable, forjada por el mismo creador del universo. Una armadura que no solo te protege, sino que te da el poder para enfrentar cualquier adversidad. Pero esta no es una armadura cualquiera. Es invisible a los ojos humanos, pero más poderosa que cualquier arma jamás creada. Hoy te invito a sumergirte en un viaje antiguo que resuena con urgencia en nuestro tiempo moderno. Un llamado a vestir la armadura de Dios. No es una metáfora vacía ni un simple símbolo religioso. Es una invitación a enfrentar nuestras batallas diarias con una fortaleza que no nace de la fragilidad humana, sino del poder inquebrantable de lo divino. Antes de sumergirnos en este viaje transformador, te invito a comentar: listo para vencer el miedo. Al hacerlo, estarás no solo afirmando tu compromiso de superar tus temores, sino también preparándote para absorber profundamente las lecciones que vamos a explorar juntos. Querido oyente, te animo a permanecer con nosotros hasta el final de este video y si aún no lo has hecho, suscríbete y activa las notificaciones para que YouTube te avise cuando subamos un nuevo video. Comencemos. Antes de sumergirnos en este viaje transformador, te invito a comentar: listo para vestir la armadura. Al hacerlo, estarás no solo afirmando tu disposición para equiparte espiritualmente, sino también preparándote para absorber profundamente las enseñanzas poderosas que vamos a explorar juntos. Querido oyente, te animo a permanecer con nosotros hasta el final de este video. Y si aún no lo has hecho, suscríbete y activa las notificaciones para que YouTube te avise cuando subamos un nuevo video. Comencemos. Número 1. Efesios 6, versículo 10-11. La armadura de Dios, fortaleza espiritual para el creyente. Hermanos míos, cuando enfrentamos las batallas de la vida, ¿de dónde sacamos nuestra fuerza? Nos enfrentamos a desafíos que parecen demasiado grandes para nuestras propias fuerzas. En esos momentos de incertidumbre y debilidad es cuando el apóstol Pablo, en su carta a los Efesios, nos exhorta a buscar nuestra fortaleza no en nosotros mismos, sino en el Señor. ¿Por qué en el Señor? Porque nuestras fuerzas humanas, por muy grandes que las creamos, siempre serán insuficientes frente a los desafíos espirituales que enfrentamos. Necesitamos algo más grande, más poderoso, más constante que nuestras capacidades humanas. Déjame decirte, la fortaleza que necesitamos no viene de nosotros mismos, sino del poder omnipotente de Dios. Este es el mismo poder que levantó a Jesús de entre los muertos, el poder que venció a la muerte, que destruyó las cadenas del pecado. Y sabes, ese mismo poder está disponible para ti, para mí, para todos los que creemos. No estamos solos en esta lucha. Podemos confiar en que, al depender de Dios, estamos accediendo a una fuente inagotable de fortaleza. Una fortaleza que puede sostenernos en los momentos más oscuros, más difíciles, más desafiantes. Ahora, para poder vivir en esa fortaleza divina, Pablo nos habla de una imagen poderosa, la armadura de Dios. Es como si estuviera diciendo: prepárate, no entres en esta batalla sin estar debidamente equipado. La armadura no es una simple vestimenta. Es una representación de las virtudes y tácticas espirituales que necesitamos adoptar y hacer parte de nuestra vida diaria. Cada pieza de esa armadura, desde el cinturón de la verdad hasta el casco de la salvación, tiene un propósito específico y no podemos permitirnos dejar ninguna fuera. Vestirse con la armadura de Dios es un acto deliberado, es una decisión consciente de prepararnos para las batallas espirituales que inevitablemente enfrentaremos. Pero ¿por qué es tan crucial esta preparación?
porque estamos enfrentando un enemigo real, hermanos. No subestimemos las asechanzas del diablo. Pablo no lo menciona solo como una figura simbólica. Él habla de un enemigo que es astuto, engañoso y malicioso. Satanás utiliza tácticas que a menudo no reconocemos de inmediato, tentaciones que parecen inofensivas, dudas que se infiltran en nuestras mentes, persecuciones que nos debilitan y desánimo que nos roba la esperanza. Estas son algunas de las maneras en que el enemigo busca desviarnos, destruirnos. Es por eso que necesitamos estar alertas, necesitamos esa armadura espiritual. Y no se trata solo de estar alertas, sino de tomar una postura firme y activa. Pablo nos llama a estar firmes, a resistir, a no retroceder ante los ataques espirituales. Esta no es una resistencia pasiva, es una resistencia decidida, consciente. ¿Y cómo logramos esto? Al fundarnos en la verdad y el poder de Dios. No estamos luchando solos, estamos luchando con la verdad de Dios como nuestro fundamento, con su poder como nuestra fuerza. Esta es la clave para resistir, para no caer ante las trampas del enemigo. Así que, ¿qué vamos a hacer con todo esto? ¿Vamos a quedarnos solo con la teoría o vamos a ponerlo en práctica? Mi invitación para ti hoy es que no solo escuches estas palabras, sino que actúes. Busca a Dios diariamente, pídele que te vista con su armadura, que te dé la fortaleza para resistir, para estar firme. Y quiero invitarte a hacer algo más. Escribe un comentario, comparte cómo vas a poner esto en práctica en tu vida. Este es un acto de compromiso, una forma de decir: sí, estoy listo para vestirme con la armadura de Dios y enfrentar cualquier cosa que venga con la fortaleza que solo Él puede darme. Número 2. Efesios 6, versículo 12. La naturaleza de la batalla espiritual. ¿Sabes? A veces en nuestra vida cotidiana podemos llegar a olvidar que detrás de todo lo que vemos y experimentamos hay una realidad más profunda, más significativa y sí, más peligrosa de lo que quizás nos imaginamos. No se trata solo de los desafíos que enfrentamos en el trabajo, en nuestras relaciones o incluso en nuestras propias luchas internas. Hay una batalla que va más allá de lo físico. Una batalla espiritual que es tan real como el aire que respiramos, aunque no siempre la veamos. Y es justo de esta batalla de la que nos habla Pablo en su carta a los Efesios. Cuando Pablo dice que nuestra lucha no es contra carne y sangre, nos está recordando que lo que enfrentamos va más allá de lo visible. No estamos luchando contra personas. No son nuestros compañeros de trabajo, nuestros vecinos o incluso nuestros enemigos personales los que son el verdadero adversario. No, la lucha es mucho más profunda, mucho más seria. Se trata de una batalla contra fuerzas espirituales, contra poderes que operan en la oscuridad, invisibles a los ojos humanos, pero poderosos y activos en la realidad espiritual. Es una batalla contra el reino de las tinieblas y no podemos darnos el lujo de ignorarlo. Déjame explicarte un poco más sobre cómo está organizado este reino de las tinieblas. Lo que Pablo nos describe es un sistema bien estructurado, jerárquico. No estamos hablando de un caos sin sentido. Estamos hablando de un ejército bien organizado, donde cada entidad tiene su rol, su función, su autoridad. Estas fuerzas malignas operan bajo la dirección de Satanás, quien es el príncipe de este reino. Y dentro de este sistema encontramos diferentes niveles de autoridad espiritual maligna. Hay principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo, y huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. No son solo términos teológicos, son realidades espirituales que tienen un impacto directo en nuestro mundo. Los principados, por ejemplo, son seres espirituales de alto rango. Imagínate un general en un ejército, alguien con una autoridad significativa que no solo tiene poder, sino que también influye y manipula lo que sucede en el mundo físico. No es casualidad que veamos tanta confusión, tanta injusticia en nuestro mundo. Muchas veces estas influencias espirituales están detrás, operando en las sombras. Luego tenemos las potestades, que son entidades con poder y dominio.
Son como los oficiales que ejecutan las estrategias malignas que se han diseñado en las esferas más altas del mal. Están constantemente buscando maneras de desviar a la humanidad, de corromper, de destruir lo que es bueno y justo. Y todo esto lo hacen bajo la dirección de los gobernadores de las tinieblas, que son los que controlan y dirigen la oscuridad espiritual que intenta cubrir el mundo. Su objetivo es mantener a la humanidad alejada de Dios, mantenernos en la oscuridad, donde no podamos ver la verdad, y no olvidemos a las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Aquí estamos hablando de un ejército espiritual maligno que opera en el ámbito espiritual, fuera de nuestro alcance físico, pero con un objetivo claro: causar caos y destrucción en la vida de los creyentes y en el mundo en general. Es un ataque constante, una guerra sin tregua. Con todo esto en mente, es crucial que cambiemos nuestra perspectiva en cuanto a la lucha espiritual. Debemos reconocer que muchas veces lo que parece ser un conflicto humano es en realidad una manifestación de influencias espirituales. Aquí es donde entra en juego el discernimiento espiritual. No podemos darnos el lujo de enfrentar estas luchas con métodos meramente humanos. Necesitamos responder con métodos espirituales. Necesitamos estar equipados con las herramientas que Dios nos ha dado para enfrentar esta batalla. Y esa es precisamente la razón por la cual Pablo nos habla de la armadura de Dios. No se trata solo de una metáfora bonita, es una necesidad real para nuestra protección y para nuestra victoria en esta lucha. Necesitamos verdad, justicia, fe, salvación, la palabra de Dios y oración. Cada uno de estos elementos es esencial y no podemos dejar ninguno de lado. Esta armadura es lo que nos permite estar constantemente alerta, preparados para cualquier ataque que venga en nuestra dirección. Pero a pesar de lo serio y peligroso que todo esto pueda sonar, no debemos olvidar que no estamos solos. No se trata de enfrentarnos a estas fuerzas con nuestra propia fuerza. De hecho, sería un error fatal intentar hacerlo. Nuestra fortaleza viene de Dios, de su poder, de su provisión. Es en Él donde encontramos la protección, la guía, la victoria. Cuando nos rendimos a Dios, cuando buscamos su fortaleza, estamos confiando en el único poder que puede realmente vencer en esta batalla espiritual. Así que, la próxima vez que enfrentes un desafío, una lucha que parece imposible, recuerda que no estás luchando solo y que no es una lucha contra carne y sangre. Es una batalla espiritual y Dios ya te ha equipado con todo lo que necesitas para vencer. Solo necesitas confiar en Él, ponerte la armadura y enfrentar la batalla con la seguridad de que en Él la victoria ya está asegurada. Número 3. Efesios 6, versículo 13. Preparación y resistencia espiritual. Fíjate, cuando hablamos de la vida cristiana, a veces podemos caer en la trampa de pensar que es un camino fácil, sin obstáculos. Pero déjame decirte, la realidad es muy distinta. La vida de fe es una batalla constante, y para enfrentarla necesitamos estar preparados. Pablo en su carta a los Efesios nos exhorta a tomar toda la armadura de Dios, y nota que dice toda. No se trata de equiparnos a medias, de dejar algunas piezas de lado. Es una acción deliberada y consciente. Es como cuando te preparas para un viaje importante, no dejas nada al azar. Igual de importante es equiparse completamente con las provisiones espirituales que Dios nos ha dado. ¿Por qué es tan crucial esta armadura espiritual? Porque sin ella no podremos resistir en el día malo. Ahora, ¿qué es ese día malo? No es solo un día en que las cosas no salen como esperabas, sino esos momentos de prueba, tentación y adversidad que parecen casi insuperables. Pueden venir de muchas formas: una crisis de fe, una pérdida inesperada, un conflicto personal. Y en esos momentos, lo que llevemos puesto espiritualmente marcará la diferencia entre caer o resistir.
Pero resistir no es simplemente aguantar, no es quedarnos quietos esperando que el temporal pase. La resistencia espiritual es activa, es estar en una postura defensiva, pero siempre alerta, siempre firme. No es una resistencia pasiva donde solo soportas el golpe, es una resistencia llena de confianza y determinación, sabiendo que no estás luchando solo, sino con la fuerza que Dios te da. Y esa fuerza, amigo mío, es la única que realmente cuenta, porque nuestras fuerzas humanas, por muy grandes que sean, no son suficientes para esta batalla. Todo esto nos lleva a algo esencial, la perseverancia. ¿Qué significa estar firmes después de la batalla? Es más que solo sobrevivir, es una señal de victoria, de que, a pesar de las adversidades, te mantuviste fiel, te mantuviste en pie. Es la evidencia de que, con la ayuda de Dios, superaste las pruebas y no te rendiste. Esa firmeza, esa perseverancia, es lo que al final de todo nos permite mirar hacia atrás y decir, sí, vencí, no por mi fuerza, sino por la de Dios. Y aquí es donde quiero hacer una pausa y subrayar algo muy importante. Esta preparación no es un evento único. No es algo que haces una vez y luego te olvidas. La vida cristiana es una lucha constante y por eso necesitamos estar en preparación continua. No podemos permitirnos bajar la guardia, no podemos permitirnos salir a enfrentar el día sin estar espiritualmente equipados. Es una disposición diaria, una preparación constante. Es vital entender que la victoria en esta batalla depende de cómo nos preparamos. No podemos esperar tener éxito si no hemos tomado el tiempo de equiparnos, de ponernos toda la armadura de Dios. Esa preparación es lo que nos permite estar siempre listos, siempre firmes, sin importar lo que venga. Así que te animo cada día a que te tomes el tiempo para asegurarte de que estás completamente equipado, que estás listo para cualquier desafío que pueda aparecer. Porque cuando estás preparado, cuando has tomado toda la armadura de Dios, puedes enfrentar la batalla con la confianza de que al final la victoria es tuya. Número 4. Efesios 6, versículo 14. Los fundamentos de la armadura espiritual. Déjame preguntarte algo. ¿Alguna vez has sentido que te falta algo para estar completamente preparado para enfrentar los desafíos del día? Tal vez sientes que estás dejando algo importante de lado, algo que podría ser la clave para mantenerte firme, sin importar lo que venga. En Efesios 6:14, Pablo nos habla de la armadura espiritual y específicamente menciona dos piezas cruciales: la verdad como cinturón y la justicia como coraza. Estas no son solo palabras bonitas, son fundamentos espirituales que nos equipan para estar firmes en nuestra fe y en nuestra vida diaria. Pensemos por un momento en el cinturón de un soldado romano. No era un simple accesorio, era esencial para mantener todo en su lugar. Sin ese cinturón, la armadura se desmoronaría y el soldado estaría en peligro. Del mismo modo, la verdad es lo que nos proporciona estabilidad en nuestra vida espiritual. Es lo que nos mantiene centrados, lo que nos da libertad para movernos con confianza. Pero aquí no hablamos solo de la verdad como un concepto abstracto. Hablamos de la verdad revelada por Dios en su palabra y también de vivir con autenticidad, con integridad. No podemos permitirnos vivir en medio de engaños, ya sean de otros o de nosotros mismos. La verdad nos ayuda a discernir, a ver las cosas como realmente son, y a resistir las mentiras que el enemigo intenta sembrar en nuestras mentes. Ahora, hablemos de la justicia como coraza. Imagina a un soldado sin su coraza, expuesto y vulnerable. La coraza protege lo más vital, el corazón, y sin ella, un solo golpe podría ser fatal. La justicia que Pablo menciona aquí no es una justicia propia, no es la que intentamos alcanzar por nuestras propias fuerzas o méritos. Es la justicia que Cristo nos imputa, una justicia que viene de Él y que nos protege de las acusaciones y condenaciones que el enemigo podría intentar lanzarnos. Cuando vivimos en esta justicia, no solo estamos protegidos, sino que también estamos alineados con la voluntad de Dios.
Vivir en justicia significa que nuestras acciones reflejan los principios divinos, que hacemos lo correcto no por obligación, sino porque entendemos que es la forma en que debemos vivir como hijos de Dios. La verdad y la justicia no funcionan de manera aislada, se complementan, se refuerzan mutuamente. Cuando vivimos en la verdad, nos volvemos más justos, y cuando buscamos la justicia, lo hacemos porque hemos sido transformados por la verdad. Esta sinergia es lo que nos permite enfrentar pruebas y tentaciones con confianza, sabiendo que estamos equipados con lo necesario para resistir cualquier ataque. Una conciencia tranquila, una relación sólida con Dios, todo eso se fundamenta en vivir en verdad y justicia. Estas no son solo virtudes que admiramos, son herramientas prácticas que necesitamos todos los días. Y Pablo nos dice que debemos estar firmes. Esto no es un llamado a la pasividad. Estar firmes implica una postura activa, una resistencia consciente frente a los ataques espirituales. No es suficiente simplemente aguantar. Se trata de estar en una posición donde podamos resistir y al mismo tiempo avanzar en nuestra fe. La práctica diaria de la verdad y la justicia nos prepara para estar firmes, para no ser movidos por las circunstancias o por las tentaciones que podamos enfrentar. Es importante recordar que la verdad y la justicia nos protegen de los ataques espirituales. Vivimos en un mundo donde somos bombardeados constantemente con mentiras, engaños y falsas promesas. El enemigo utiliza estas herramientas para intentar desestabilizarnos, para hacernos dudar de nuestra identidad en Cristo. Pero cuando estamos arraigados en la verdad y vivimos en justicia, podemos mantenernos inamovibles. No solo resistimos las seducciones del mundo, sino que también avanzamos con confianza, sabiendo que Dios nos protege y guía en cada paso. Vivir en verdad y justicia no es solo algo que hacemos de vez en cuando. Debe ser un estilo de vida. En cada decisión, en cada interacción, debemos preguntarnos si estamos siendo auténticos, si estamos actuando con justicia. Esto significa ser honestos con nosotros mismos y con los demás, y también buscar hacer lo correcto, incluso cuando es difícil. Al hacer esto, desarrollamos una autenticidad que no solo nos fortalece espiritualmente, sino que también impacta a quienes nos rodean. A medida que vivimos de esta manera, nuestra relación con Dios se fortalece. Comenzamos a desarrollar un discernimiento espiritual que nos permite ver las cosas con claridad, a reconocer lo que es de Dios y lo que no lo es. Esto nos permite avanzar en nuestro camino de fe sin desviaciones, sabiendo que estamos caminando en la luz de su verdad y en la protección de su justicia. Así que, la próxima vez que te prepares para enfrentar el día, pregúntate, ¿estoy equipado con la verdad y la justicia? ¿Estoy listo para estar firme sin importar lo que venga? Porque cuando lo estás, no solo estarás protegido, sino que también serás un reflejo de la luz de Cristo en un mundo que tanto lo necesita. Que Dios te bendiga y te guíe siempre en este camino de verdad y justicia. Número 5, Efesios 6, versículo 15. Preparación y paz en la batalla espiritual. Piensa por un momento en lo importante que es el calzado cuando caminas por un terreno complicado. Imagina un soldado romano listo para la batalla, con su armadura puesta, pero sin un buen calzado. ¿Cuánto crees que podría resistir? No mucho, ¿verdad? Pues asimismo, Pablo nos recuerda en Efesios 6:15 la importancia de calzarnos con el apresto del Evangelio de la paz. Esto no es solo una metáfora bonita, es una enseñanza profunda sobre cómo el Evangelio debe ser la base firme sobre la cual nos movemos en la vida cristiana, especialmente en la batalla espiritual. El calzado del soldado romano no solo le daba protección, sino que le proporcionaba movilidad, estabilidad y la capacidad de mantenerse firme en medio del combate. De la misma manera, el Evangelio, esa buena noticia de reconciliación con Dios, es lo que nos da estabilidad espiritual.
Nos permite movernos con confianza en un mundo lleno de desafíos y pruebas, sabiendo que estamos firmemente enraizados en la verdad de Dios. Sin este fundamento, cada paso que demos sería inseguro, expuesto a tropezones y caídas. Ahora, cuando Pablo habla de apresto, se refiere a estar preparados, listos para lo que venga. Esta preparación no es algo que se hace de vez en cuando, es una disposición constante. Y no es solo estar listos para defendernos, sino también para avanzar, para llevar ese mensaje de paz a otros. ¿Cómo podemos estar siempre listos? Al estar enraizados en el Evangelio, esa verdad que no cambia, que es nuestra roca en medio de cualquier tormenta. Y este Evangelio del que hablamos no es solo una teoría, es la buena noticia de la paz que tenemos en Cristo. Pero ojo, no estamos hablando de una paz superficial, una que depende de que las circunstancias sean perfectas. No, estamos hablando de una paz profunda, una que trasciende lo que está sucediendo a nuestro alrededor. Es la paz que viene de saber que estamos reconciliados con Dios, que sin importar lo que pase, estamos seguros en su amor y su gracia. Esta paz es la que nos permite mantener la calma cuando todo a nuestro alrededor parece estar cayéndose a pedazos. Es la paz que nos da estabilidad en medio de la tormenta. ¿Y cómo afecta esto nuestra seguridad y estabilidad espiritual? Cuando estamos en paz con Dios, cuando realmente entendemos y vivimos esa reconciliación, podemos enfrentar cualquier adversidad con tranquilidad interior. No es que las pruebas no vengan, es que estamos fortalecidos por esa paz que sobrepasa todo entendimiento, una paz que nos mantiene firmes, inamovibles, incluso cuando el viento sopla con fuerza. Pero hay algo más. Esa paz, esa preparación no es solo para nuestro beneficio, también nos da la movilidad espiritual para compartir el Evangelio con otros. ¿Alguna vez has sentido la urgencia de compartir una buena noticia con alguien? Pues ese es el impulso que debemos tener para compartir el Evangelio. No porque estemos obligados, sino porque sabemos que este mensaje tiene el poder de transformar vidas. Nuestra responsabilidad es llevar esa paz a otros, ser mensajeros de reconciliación, y nuestro testimonio es mucho más efectivo cuando vivimos en esa paz de la que hablamos. Y en medio de todo esto, no podemos olvidar que el Evangelio también tiene una función protectora. En la batalla espiritual, enfrentamos trampas, obstáculos, ansiedades y miedos que el enemigo usa para intentar detenernos. Pero cuando estamos calzados con el Evangelio, cuando nuestra base es firme, podemos resistir esas distracciones, esos desánimos. No nos desviaremos, no nos rendiremos, porque sabemos que estamos protegidos, que estamos caminando en la verdad. Entonces, vivir en constante disposición no es solo una sugerencia, es una necesidad. Necesitamos estar siempre preparados, listos para cualquier cosa que el enemigo intente lanzar contra nosotros. Pero no lo hacemos en nuestras propias fuerzas. Lo hacemos confiando en la paz de Dios, esa que nos da seguridad y fuerza. Esa paz es nuestra fuente de confianza, y cuando estamos firmemente arraigados en ella, podemos avanzar con valentía, sin miedo, sabiendo que estamos listos para cualquier cosa. Así que, cada día, al ponerte tus zapatos espirituales, recuerda que estás calzado con el Evangelio de la paz. No estás solo en esta batalla y no estás caminando en terreno inestable. Estás firme en la verdad de Dios, protegido por su paz y preparado para avanzar, llevando ese mensaje de reconciliación a un mundo que desesperadamente lo necesita. Mantén siempre esta disposición, porque en ella encontrarás la fuerza y la seguridad para enfrentar cualquier cosa que venga en tu camino. Que Dios te guíe y te dé paz en cada paso que des. Número 6. Efesios 6, versículo 16. El escudo de la fe.
Imagina por un momento que estás en medio de una batalla, no una batalla cualquiera, sino una lucha intensa donde los ataques no paran de venir de todas direcciones. Estás rodeado por un enemigo que lanza dardos encendidos intentando golpearte en tu punto más vulnerable. ¿Qué es lo que más necesitas en ese momento? Un escudo. No un escudo cualquiera, sino uno lo suficientemente grande y fuerte como para detener esos ataques y protegerte completamente. Así es el escudo de la fe del que nos habla Pablo en Efesios. El escudo que usaban los soldados romanos era enorme, cubría gran parte de su cuerpo y estaba diseñado para ser una barrera efectiva contra las flechas y lanzas del enemigo. No era solo un accesorio más, era esencial para la supervivencia en el campo de batalla. De la misma manera, el escudo de la fe es crucial para nuestra protección espiritual. No estamos hablando de una fe débil o superficial, sino de una fe robusta, profunda, que tiene la capacidad de cubrirnos completamente y neutralizar los ataques del maligno. Pero, ¿qué es exactamente esta fe de la que hablamos? No es simplemente creer en algo o tener una vaga esperanza. Es una confianza profunda y continua en Dios, una seguridad en su carácter, en sus promesas, en su amor. Es esa fe que dice, aunque no vea el camino, confío en que Dios me guiará. Es esa fe que nos sostiene cuando todo lo demás parece estar derrumbándose. No se trata solo de creer que Dios existe, sino de confiar en que Él es quien dice ser y hará lo que ha prometido hacer. Ahora hablemos de esos dardos de fuego que el enemigo lanza contra nosotros. Estos no son simples desafíos o problemas cotidianos, son ataques diseñados para desestabilizarnos, para hacernos dudar, para hacernos caer. Puede ser una duda repentina sobre la bondad de Dios, una mentira que nos susurra que no somos suficientes, un miedo que intenta paralizarnos o una acusación que busca minar nuestra identidad en Cristo. Estos dardos son peligrosos, y sin el escudo de la fe podríamos fácilmente sucumbir a ellos. Pero aquí está lo poderoso del escudo de la fe. Tiene la capacidad de neutralizar esos ataques, no solo los detiene, los apaga. Imagínate esos dardos encendidos que se desintegran al chocar contra el escudo. Eso es lo que hace la fe. Actúa como una barrera protectora que nos permite mantenernos firmes, seguros, incluso cuando el enemigo nos ataca con todo lo que tiene. Y aquí hay algo importante que no podemos pasar por alto. La fe no es solo algo personal. Sí, cada uno de nosotros tiene que sostener su propio escudo, pero también hay un aspecto comunitario en esto. Los soldados romanos tenían una táctica llamada la tortuga, donde unían sus escudos para formar una barrera impenetrable. Así es como funciona la fe en la comunidad de creyentes. Cuando unimos nuestras fuerzas, cuando apoyamos la fe de los demás, formamos una defensa aún más fuerte contra los ataques del enemigo. No estamos solos en esta batalla, nos necesitamos unos a otros. Además, la fe no solo nos protege, también nos permite avanzar. No es solo defensiva, es también ofensiva. Con el escudo de la fe, podemos avanzar con confianza, sabiendo que estamos protegidos. Podemos enfrentar las adversidades no con temor, sino con la seguridad de que Dios está con nosotros, que su escudo nos cubre. Esto nos da la valentía para seguir adelante, para no retroceder cuando las cosas se ponen difíciles. ¿Y cómo se ve esto en la vida diaria? Significa usar la fe para resistir las dudas y los miedos que el enemigo intenta sembrar en nuestro corazón. Es recordar que Dios es fiel, incluso cuando las circunstancias dicen lo contrario. Es desarrollar una fe activa, una que no solo espera, sino que confía y actúa. Una fe resiliente que no se rinde fácilmente. Así que la próxima vez que sientas que los dardos del enemigo vienen hacia ti, levanta el escudo de la fe. Recuerda que no estás solo, que tienes un Dios que te protege, que te sostiene y que te da la fuerza para avanzar. No dejes que esos ataques te derriben. Usa tu fe como una barrera, como un arma poderosa que te permite resistir y seguir adelante. Confía en que Dios está contigo en cada paso del camino y que, con Él,
Siempre tendrás la victoria. Número 7. Efesios 6, versículo 17. El yelmo de la salvación y la espada del Espíritu. Imagínate por un momento en una batalla espiritual, no solo con armaduras y escudos, sino también con algo aún más crucial, la protección de tu mente y el poder de tu ofensiva. Eso es lo que Pablo nos enseña en Efesios 6:17, cuando habla del yelmo de la salvación y la espada del Espíritu. Estos dos elementos no son solo piezas de una armadura, son esenciales para nuestra vida espiritual diaria. Empecemos con el yelmo de la salvación. Piensa en lo que un yelmo hace por un soldado. Protege su cabeza, su mente, el centro de su pensamiento y decisiones. En la vida espiritual, el yelmo de la salvación tiene la misma función. Protege nuestra mente contra los ataques más sutiles y devastadores del enemigo, las dudas, los miedos, las mentiras que intentan infiltrarse y sacudir nuestra fe. Cuando te pones el yelmo de la salvación, estás recordando y afirmando que tu salvación en Cristo es segura. No importa cuántas veces el enemigo intente hacerte dudar de tu valor o de tu lugar en la familia de Dios, ese yelmo es tu defensa. Y aquí está la clave. La certeza de la salvación no es solo un consuelo, es una fortaleza. Saber que eres salvo, que estás en Cristo, te da una perspectiva correcta en medio de las tormentas de la vida. Te permite mantener la esperanza firme, resistir las acusaciones del enemigo que dicen que no eres lo suficientemente bueno, que no mereces el amor de Dios. Esa certeza es lo que te permite decir: no importa lo que venga, sé quién soy en Cristo. Con el yelmo de la salvación, tu mente está protegida y tu identidad en Cristo está segura. Pero no basta con solo defenderse. También necesitamos estar listos para contraatacar, y aquí es donde entra en juego la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. A diferencia de los otros elementos de la armadura, la espada es el único componente ofensivo. No solo estás protegiéndote, sino que también estás luchando. La palabra de Dios es viva y poderosa, más cortante que cualquier espada de dos filos. Cuando usas la palabra de Dios, estás declarando la verdad, cortando mentiras y engaños y afirmando la realidad espiritual sobre la que te apoyas. Mira cómo Jesús usó la palabra de Dios cuando fue tentado en el desierto. Cada vez que Satanás intentó desviar su camino, Jesús respondió con la Escritura, no con argumentos humanos, no con razonamientos propios, sino con la poderosa verdad de la palabra de Dios. Esto nos muestra cómo debemos usar la espada del Espíritu en nuestras propias batallas. Cuando las tentaciones vienen, cuando el enemigo intenta engañarte o hacerte dudar, tienes una herramienta poderosa en tus manos, la palabra de Dios. Es una espada que no solo defiende, sino que también corta a través de las mentiras y revela la verdad. La palabra de Dios tiene un poder increíble para derribar fortalezas espirituales, para proclamar la verdad en medio de la oscuridad. Cuando declaras la palabra en situaciones difíciles, estás iluminando lugares oscuros, estás trayendo la luz de Dios donde hay confusión y engaño. Pero para hacer esto, necesitas estar preparado. No puedes usar la espada del Espíritu si no la conoces, si no la has estudiado, si no la has internalizado. Esto significa que debes dedicar tiempo a la lectura y meditación de la Biblia. Debes arraigarte profundamente en la palabra para que cuando llegue el momento, estés listo para usarla con precisión y poder. Y aquí es donde vemos la sinergia entre el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu. No son dos piezas independientes, se complementan y fortalecen mutuamente. Con el yelmo de la salvación, tu mente está protegida, tu identidad está segura y tienes la perspectiva correcta. Con la espada del Espíritu, tienes el poder para avanzar, para enfrentar los desafíos y para proclamar la verdad de Dios en cada situación. Juntos, te permiten no solo resistir, sino también ganar terreno en la batalla espiritual.
Así que, mientras avanzas en tu caminar espiritual, asegúrate de estar siempre equipado con el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu. Protege tu mente, mantén la certeza de tu salvación y usa la palabra de Dios como tu arma más poderosa. Con estos elementos, no solo estarás defendido, sino que estarás listo para cualquier cosa que venga. Dios te ha dado todo lo que necesitas para ser victorioso, así que levanta tu espada, ajusta tu yelmo y avanza con confianza, sabiendo que la victoria ya ha sido asegurada en Cristo. Número 8. Efesios 6, versículo 18. La importancia de la oración continua en la vida cristiana. Déjame preguntarte algo. ¿Alguna vez has pensado en la oración como una conversación ininterrumpida con Dios? No algo que haces solo en momentos de crisis o necesidad, sino una línea abierta de comunicación que permanece activa todo el tiempo. Eso es lo que Pablo nos está enseñando en Efesios 6:18 cuando nos dice que oremos en todo tiempo. La oración constante no se trata solo de repetir palabras o de estar en un estado de rodillas siempre. Es mucho más que eso. Se trata de vivir con una conciencia continua de la presencia de Dios, de mantener nuestro corazón sintonizado con el cielo, de estar en constante diálogo con nuestro Padre Celestial. Esta clase de oración refleja una dependencia total en Dios, es decir, estamos reconociendo que no podemos hacerlo solos, que necesitamos su guía, su sabiduría, su fortaleza a cada paso. Y fíjate que esta oración constante también fortalece nuestra relación íntima con Dios. Como en cualquier relación, la comunicación es clave. Cuanto más hablamos con Dios, cuanto más le abrimos nuestro corazón y escuchamos su voz, más cercana y profunda se vuelve nuestra relación con Él. No estamos destinados a caminar solos, a tomar decisiones sin su consejo. La oración nos mantiene en su voluntad, nos alinea con su propósito, nos ayuda a discernir su voz en medio de tantas otras voces que compiten por nuestra atención. Ahora bien, la oración no es monótona, no es repetitiva ni limitada a un solo tipo de expresión. La oración es diversa. Piensa en cómo hablamos con las personas más cercanas a nosotros. A veces expresamos gratitud, otras veces pedimos consejo o ayuda. A veces simplemente compartimos lo que hay en nuestro corazón. Lo mismo sucede en nuestra comunicación con Dios. Nuestra oración debe incluir alabanza, porque reconocemos su grandeza y bondad. Debe incluir gratitud, porque sabemos que todo lo que tenemos viene de su mano. También hay lugar para la confesión, porque reconocemos nuestras fallas y necesitamos su perdón. Y por supuesto, intercedemos por los demás, levantando las necesidades de nuestros hermanos ante Él. Esta diversidad en la oración demuestra que entendemos lo amplia que es nuestra comunicación con Dios. No se trata solo de pedir, sino de relacionarnos con Él en cada aspecto de nuestras vidas. Y aquí es donde entra un aspecto fundamental de la oración: orar en el Espíritu. No estamos solos en nuestra vida de oración. El Espíritu Santo está presente para guiarnos, para capacitarnos, para alinearnos con la voluntad de Dios. Hay momentos en los que no sabemos qué decir, no encontramos las palabras, pero el Espíritu intercede por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Orar en el Espíritu significa que nuestras oraciones no son solo un esfuerzo humano, sino que están inspiradas y dirigidas por Dios mismo. Y cuando oramos de esta manera, nuestras oraciones se vuelven más efectivas, porque estamos orando de acuerdo con la perfecta voluntad de Dios. Pero para que nuestras oraciones sean verdaderamente efectivas, necesitamos estar vigilantes. Orar no es algo que hacemos distraídamente, requiere nuestra atención, nuestra concentración. Hay tantas cosas que pueden distraernos, que pueden hacernos perder el enfoque, pero Pablo nos llama a ser vigilantes, a estar alertas en nuestra oración. Esto significa que debemos evitar el cansancio espiritual, debemos perseverar, especialmente en tiempos difíciles. Y aquí es donde la fe juega un papel crucial.
Orar con vigilancia y perseverancia es un acto de fe, es confiar en que Dios escucha y responderá, aunque no veamos la respuesta de inmediato. La oración no es solo para nosotros, es también un acto de amor hacia los demás. Pablo nos insta a interceder por todos los santos. Cuando oramos por nuestros hermanos y hermanas en la fe, estamos fortaleciendo la unidad del cuerpo de Cristo. Estamos compartiendo sus cargas, participando en la obra de Dios en sus vidas. Es un acto de apoyo, de ánimo espiritual mutuo. Y qué privilegio es poder ser parte de lo que Dios está haciendo en la vida de otros, simplemente a través de la oración. Finalmente, la oración es una parte integral de la armadura de Dios. No es un añadido opcional, es lo que conecta y fortalece los demás elementos de la armadura. La oración es lo que proporciona poder y vitalidad a nuestra vida cristiana. Nos mantiene centrados en Dios, nos ayuda a depender de su poder en lugar de nuestras propias fuerzas. Sin oración, los otros elementos de la armadura se vuelven menos efectivos, porque es a través de la oración que activamos y utilizamos la verdad, la justicia, la fe, la salvación y la palabra de Dios. Así que la próxima vez que pienses en la oración, no la veas como una tarea más en tu lista diaria. Véala como la fuente de tu fuerza, como la manera en que te mantienes conectado con el poder divino, como la herramienta que te permite no solo resistir en el día malo, sino también avanzar con confianza en tu caminar con Dios. La oración es tu conexión directa con el cielo, un recurso inagotable, y es a través de ella que encontrarás todo lo que necesitas para vivir la vida cristiana victoriosa a la que has sido llamado. Número 9. Segunda de Corintios 10, versículo 4. Las armas espirituales del creyente. Sabes, en la vida cristiana, a menudo nos enfrentamos a situaciones que parecen completamente fuera de nuestro control. Enfrentamos desafíos, conflictos internos y externos que no se pueden resolver con nuestras propias fuerzas. Y es en esos momentos cuando debemos recordar lo que Pablo nos dice en 2 Corintios 10:4. Las armas de nuestra milicia no son carnales. No estamos hablando de fuerza física, inteligencia o cualquier recurso mundano que podamos tener a nuestra disposición. Las armas espirituales que Dios nos ha dado son poderosas, pero no porque provengan de nosotros, sino porque su efectividad viene directamente de Dios. Estas armas no se parecen en nada a los métodos humanos de resolver conflictos. No se trata de ganar una discusión o de demostrar que estamos en lo correcto. No se trata de imponer nuestra voluntad a los demás. Nuestras armas espirituales tienen un propósito mucho más profundo y poderoso: destruir fortalezas espirituales. ¿Qué son estas fortalezas? Son estructuras y sistemas de pensamiento que se oponen a Dios. Son esas ideologías, creencias falsas y hábitos pecaminosos que se arraigan profundamente en nuestras mentes y corazones y que a menudo parecen imposibles de erradicar. Estas fortalezas no se destruyen con lógica humana o con persuasión. Requieren el poder de Dios, y es aquí donde entran en juego nuestras armas espirituales. La oración es una de las más poderosas. No es solo una herramienta para pedirle cosas a Dios, es nuestra conexión directa con Él, nuestro acceso a su poder y sabiduría. A través de la oración alineamos nuestra voluntad con la suya, y es entonces cuando podemos ver su poder obrando en nuestras vidas y en las vidas de quienes nos rodean. La fe también es esencial. No es solo creer en algo, sino tener la certeza de la victoria. Una protección contra las dudas y temores que el enemigo intenta sembrar en nuestro corazón. La fe nos permite ver más allá de las circunstancias actuales y confiar en lo que Dios ha prometido. Es esa seguridad de que sin importar cuán grandes sean las fortalezas, Dios ya ha dado la victoria. Y por supuesto, no podemos olvidar la palabra de Dios. Es nuestra espada, el arma ofensiva, con la que contrarrestamos las mentiras del enemigo y establecemos la verdad. La palabra no solo nos defiende, nos da el poder para avanzar, para proclamar la verdad de Dios en medio de la oscuridad.
Cada vez que hablamos la palabra, cada vez que declaramos lo que Dios ha dicho, estamos derribando fortalezas, destruyendo las mentiras que han mantenido a las personas en cautiverio. El Espíritu Santo es otra arma vital. Él es quien nos guía, quien nos da fortaleza y nos capacita para enfrentar cualquier desafío. No estamos solos en esta lucha. El Espíritu Santo está con nosotros, ayudándonos a discernir, a actuar con sabiduría y poder. Cuando permitimos que el Espíritu nos guíe, nuestras armas espirituales se vuelven aún más efectivas. Destruir fortalezas es un proceso y comienza en nuestro interior. Primero, debemos librar una batalla interna. Se trata de desarraigar esos pensamientos pecaminosos, esas mentiras que hemos creído durante tanto tiempo. Es un proceso de renovación continua de la mente, de alinearnos cada vez más con la verdad de Dios. Pero la batalla no termina ahí. También debemos llevar esta verdad al mundo exterior, proclamarla, confrontar las mentiras y las ideologías que se oponen a Dios en la sociedad. Es defender nuestra fe, llevar la luz de Cristo a las tinieblas y no retroceder, incluso cuando enfrentamos oposición. Es crucial recordar que nuestra lucha no es contra carne y sangre, no es contra personas, sino contra principados, potestades y fuerzas espirituales de maldad que operan en este mundo. Y debido a esto, no podemos confiar en nuestras propias fuerzas o habilidades. Necesitamos confiar completamente en el poder de Dios. Es Él quien nos capacita, quien nos da la victoria. Nuestras armas espirituales, aunque invisibles a los ojos humanos, son poderosas en Dios para destruir cualquier fortaleza, no importa cuán profundamente arraigada esté. Cuando comprendemos y utilizamos estas armas espirituales, somos capaces de lograr cosas que las herramientas humanas nunca podrían alcanzar. Podemos ver la destrucción de fortalezas que han existido por generaciones. Podemos ver vidas transformadas, corazones renovados y la luz de Cristo brillando en lugares donde antes reinaba la oscuridad. Estas armas no solo son suficientes, son más que suficientes. Con ellas podemos avanzar en la obra del reino de Dios con confianza, sabiendo que no importa cuán grandes sean los obstáculos, Dios ya ha dado la victoria. Número 10. Romanos 13, versículo 12. La urgencia de vivir en la luz. Fíjate en esto, estamos viviendo en tiempos donde la línea entre lo correcto y lo incorrecto parece cada vez más borrosa. Pero Pablo, en su carta a los romanos, nos da una llamada de atención muy clara. Nos dice que la noche está avanzada y que el día se acerca. ¿Qué significa esto? Es como si estuviera diciendo: el tiempo de la oscuridad, de vivir lejos de Dios, está llegando a su fin. El amanecer, la luz del reino de Dios, está a punto de romper. Y esto no es solo una metáfora bonita, es una realidad espiritual. Estamos en un momento crucial, una transición inminente donde se acabará la era de las tinieblas y comenzará el día glorioso de Dios. Pero aquí está la cuestión. Si sabemos que este cambio está tan cerca, ¿cómo deberíamos vivir? Pablo nos llama a abandonar las obras de las tinieblas. Es un llamado urgente, casi como un grito. Despierta, deja atrás todo lo que no pertenece a Dios. Estamos hablando de conductas y actitudes que no tienen cabida en la vida de alguien que sigue a Cristo. Inmoralidad, injusticia, mentiras, odio. Todo eso tiene que desaparecer. No podemos permitirnos ser tibios en esto. Rechazar el pecado no es algo que se hace a medias, es un compromiso total. Y eso significa que debemos vivir en santidad, en completa alineación con la nueva identidad que tenemos en Cristo. Es hora de deshacernos de lo viejo y vestirnos con la nueva vida que Él nos ha dado. Y hablando de vestirse, Pablo nos insta a que nos pongamos las armas de la luz. Imagínate preparándote intencionalmente cada día para vivir rectamente, para reflejar el carácter de Dios en todo lo que haces. Las armas de la luz son las virtudes y prácticas que muestran quién es Dios: verdad, justicia, fe, esperanza, amor. Estas no son solo palabras bonitas, son herramientas poderosas.
Cuando te vistes con la luz de Cristo, estás equipándote para enfrentar las tentaciones, para resistir los ataques del enemigo. Y no solo eso, te estás capacitando para brillar en un mundo que cada vez se hunde más en la oscuridad. Tu vida, tu conducta, se convierten en un faro que señala a otros hacia la verdad de Dios. Este llamado a vivir en la luz no es opcional, es una decisión diaria, una postura que asumimos conscientemente. La dualidad entre luz y oscuridad es más que simbólica. La luz representa todo lo que es bueno, puro y santo. La oscuridad, por otro lado, es sinónimo de pecado y maldad. Pablo nos está diciendo que no podemos vivir en las sombras y decir que somos hijos de la luz. Debemos alinearnos con todo lo que es de Dios, dejando atrás cualquier rastro de oscuridad en nuestras vidas. Y hay algo más, hay una urgencia en este llamado. No tenemos tiempo que perder. El reloj está corriendo y cada momento cuenta. Esto no es solo para asustarte o presionarte, sino para motivarte a vivir una vida pura, a servir a Dios con todo lo que eres. La convicción de que el tiempo es corto debería impulsarnos a purificar nuestras vidas, a buscar una obediencia más profunda, a no dejar que nada nos distraiga de nuestra misión en Cristo. Pero aquí es donde quiero que prestes especial atención. No basta con simplemente evitar el mal. Eso es solo la mitad del camino. Necesitamos buscar activamente el bien, practicarlo, vivirlo. La fe no es solo evitar lo incorrecto, es abrazar lo correcto, es vivir de tal manera que nuestras vidas reflejen la bondad de Dios en cada aspecto, es tomar acción proactiva, es ser un agente de cambio, alguien que no solo evita el pecado, sino que también promueve la justicia, la paz y el amor de Dios en cada rincón de su vida. Así que, mientras el mundo sigue en su camino, tú y yo estamos llamados a algo diferente. Estamos llamados a vivir en la luz, a reflejar la gloria de Dios en un mundo que desesperadamente lo necesita. La urgencia de este llamado no puede ser ignorada. Cada día es una oportunidad para dejar atrás la oscuridad y vestirnos con las armas de la luz, para vivir de acuerdo con la verdad, la justicia y el amor que hemos recibido en Cristo. El tiempo es ahora, la noche está terminando, el día está cerca, vivamos como hijos de la luz. Número 11, Primera de Tesalonicenses 5, versículo 8. Vestidos para la batalla espiritual, fe, amor y esperanza. Piensa en esto, tú y yo somos llamados a ser hijos del día, personas que no solo viven en la luz, sino que la reflejan en todo lo que hacemos. Es un contraste poderoso con aquellos que viven en la oscuridad, que se dejan llevar por la confusión y el caos de un mundo que ha perdido su rumbo. Pero tú y yo, al ser hijos del día, estamos llamados a algo diferente. Estamos llamados a vivir en la verdad, en la claridad, a mantenernos vigilantes y preparados para cualquier cosa que venga. Y eso no es fácil. Requiere que nos alineemos constantemente con los principios de Dios, que vivamos con una conciencia plena de quiénes somos en Cristo y de cuál es nuestro propósito en este mundo. Y aquí es donde entra la sobriedad espiritual. No estamos hablando solo de abstenernos de sustancias que embotan la mente, aunque eso también es importante. Estamos hablando de mantener una actitud de mente clara, controlada, equilibrada. Es saber discernir correctamente lo que sucede a nuestro alrededor, sin dejarnos llevar por los excesos o distracciones que intentan apartarnos de nuestro propósito espiritual. La sobriedad espiritual es crucial para mantenernos enfocados en lo que realmente importa, nuestra fe en Dios, nuestro amor por los demás y nuestra esperanza en la salvación. Ahora, Pablo nos da una imagen poderosa de cómo debemos estar equipados para esta vida de sobriedad y vigilancia. Nos dice que nos pongamos la coraza de fe y amor. ¿Qué significa esto? La coraza es lo que protege el corazón en la batalla, y en la vida espiritual es nuestra fe y nuestro amor lo que protege nuestro corazón. La fe es nuestra confianza en Dios, especialmente en medio de la adversidad.
Es esa seguridad inquebrantable de que pase lo que pase, Dios está con nosotros, sostenido por sus promesas. Y el amor, bueno, el amor es la manifestación práctica de esa fe. Es cómo actuamos, cómo tratamos a los demás con compasión, justicia y bondad. El amor es el reflejo del carácter de Dios en nuestra vida diaria. Con la fe y el amor como nuestra coraza, estamos protegidos contra los ataques del enemigo que intentan desviar nuestro corazón de lo que es correcto y verdadero. Pero no es solo nuestro corazón el que necesita protección. Pablo también nos dice que nos pongamos el yelmo de la esperanza de salvación. ¿Por qué un yelmo? Porque protege nuestra mente, nuestros pensamientos, nuestras decisiones, nuestras actitudes. La esperanza de salvación es la certeza de que nuestra vida eterna y nuestra redención en Cristo están garantizadas. No es una vaga esperanza, es una perspectiva eterna que nos ayuda a mantenernos firmes y optimistas, incluso en las dificultades más grandes. Es lo que nos permite enfrentar cada día con la confianza de que, no importa lo que suceda aquí y ahora, nuestra salvación está segura en Jesús. Este yelmo protege nuestra mente de la desesperación, del miedo, de la duda que el enemigo intenta sembrar en nosotros. Entonces, ¿cómo vivimos efectivamente como hijos de la luz? Integrando sobriedad, fe, amor y esperanza en cada aspecto de nuestra vida diaria. No es suficiente solo creer. Debemos vivir de manera que nuestra identidad en Cristo se refleje en todo lo que hacemos. Esto nos capacita para avanzar con confianza, sabiendo que estamos vestidos para la batalla espiritual, preparados para enfrentar cualquier cosa que venga. La armadura espiritual que Pablo describe no es solo una metáfora bonita, es una necesidad real para cada creyente. Nos recuerda la importancia de cada virtud en nuestra vida cristiana. Nos prepara para resistir, para avanzar, para vivir con propósito y con la certeza de que en Cristo somos más que vencedores. Así que cada día asegúrate de estar vestido para la batalla. Ponte la coraza de fe y amor para proteger tu corazón. Colócate el yelmo de la esperanza de salvación para proteger tu mente. Mantén una actitud de sobriedad espiritual para estar siempre enfocado en lo que realmente importa. Porque cuando vivimos así, como hijos del día, estamos no solo preparados para la batalla, sino que también estamos brillando con la luz de Cristo en un mundo que necesita desesperadamente ver su verdad y su amor. Número 12. Isaías 59, versículo 17. La armadura divina. Dios como guerrero justo. Imagínate a Dios no solo como el creador y sustentador del universo, sino como un guerrero justo, completamente comprometido con la defensa de la verdad y la rectitud. En Isaías vemos una imagen poderosa de Dios vistiendo una armadura divina que no solo simboliza su carácter, sino también su determinación para intervenir en el mundo. La justicia es como la coraza que Dios lleva puesta. Esta no es solo una justicia abstracta o teórica, es la justicia activa, inherente a quien Dios es en su esencia. Es la protección esencial que se pone para combatir la corrupción, el pecado y todo lo que se opone a su voluntad. Piensa en esto: cuando el mundo se desvía, cuando la maldad parece prevalecer, Dios se viste de justicia. No hay rincón del universo donde su justicia no alcance. Esta coraza representa su compromiso inquebrantable de restaurar el orden y la rectitud, especialmente en medio de la corrupción que tanto caracteriza a la humanidad. Y luego está el yelmo de salvación, que Dios se pone. El yelmo protege la cabeza y en el contexto divino simboliza la seguridad y protección que Dios ofrece a su pueblo. Pero no es solo una protección temporal, estamos hablando de una salvación completa, tanto espiritual como física. Es la intención divina de rescatar, de proteger, de ofrecer una seguridad eterna a aquellos que confían en Él. Este yelmo no solo guarda la mente y el corazón, sino que asegura a los creyentes de que, sin importar lo que enfrenten, Dios tiene un plan de salvación que abarca todas las esferas de su vida. Pero aquí es donde la imagen se vuelve aún más intensa.
Dios también se viste con ropas de venganza, y antes de que malinterpretemos esto, no es una venganza impulsiva o caprichosa, es una retribución justa, un juicio contra la maldad y la injusticia. Dios no es indiferente al pecado, a la opresión, a la injusticia que vemos en el mundo. Estas ropas de venganza son una declaración de que Él está dispuesto a actuar, a corregir, a restaurar lo que ha sido dañado. No podemos olvidar que Dios, en su amor, también es un juez justo. Su objetivo es claro: restaurar el orden divino, proteger a los inocentes y asegurar que la justicia prevalezca. El manto de celo es otro aspecto fascinante de esta armadura. Representa la pasión, el fervor y el compromiso de Dios. Es un manto que no se quita, es la expresión de su dedicación intensa a cumplir su voluntad. Dios no es pasivo, su celo muestra que está completamente comprometido con su plan redentor. Cada acción, cada intervención está motivada por este celo santo que es garantía de su fidelidad y amor inquebrantable hacia nosotros. Es reconfortante saber que Dios no solo está dispuesto, sino que está apasionadamente comprometido en actuar a favor de su pueblo. Así que, cuando vemos a Dios como un guerrero divino, no es solo una metáfora, es una realidad profunda que nos ofrece consuelo y esperanza. Dios está activamente involucrado en el mundo, interviniendo no solo en la historia global, sino también en nuestras vidas personales. Él es poderoso, justo y comprometido con nuestra salvación. No hay batalla que enfrentes donde Dios no esté a tu lado, luchando por ti y asegurando que su justicia y su plan se cumplan. Y no podemos hablar de esta imagen sin reconocer cómo prefigura a Cristo. Jesús es el cumplimiento de todas estas promesas divinas. En Él vemos la justicia, la salvación, el juicio y el celo de Dios manifestados de manera perfecta. Desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo, el plan redentor de Dios ha sido coherente y fiel. Cristo es la coraza de justicia, el yelmo de salvación y la manifestación viva del celo de Dios por su pueblo. En Jesús, estas imágenes cobran vida, no solo como símbolos, sino como realidades que transforman nuestra vida diaria. Número 13. Salmos 18, versículo 3. La fuerza divina en la batalla. Piénsalo por un momento. ¿Cuántas veces en tu vida has enfrentado situaciones donde, honestamente, no tenías idea de cómo ibas a salir adelante? Esas batallas que parecen insuperables, donde tus propias fuerzas simplemente no son suficientes. Y luego, de alguna manera, encuentras la fuerza para seguir adelante, para luchar, para vencer. David, en el Salmo 18, nos da una clave poderosa para entender de dónde viene esa fuerza. Él dice: «Me ceñiste de fuerza para la batalla». En otras palabras, David reconoce que su capacidad para luchar, para salir victorioso, no venía de él mismo, sino directamente de Dios. Esta es una verdad que cambia todo. No estamos solos en nuestras luchas, no dependemos únicamente de nuestras propias habilidades o recursos. Dios mismo nos ciñe de fuerza. Es como si te estuviera preparando, equipando con todo lo que necesitas para enfrentar cualquier desafío. No importa si hablamos de fortaleza física, emocional o espiritual, toda esa capacidad viene de Dios. Y cuando reconoces esto, cambia tu perspectiva. Ya no te ves como alguien que lucha solo, sino como alguien que está respaldado por el poder divino. David, un hombre que conoció la guerra desde su juventud, entendió esto profundamente. Desde sus días como pastor, enfrentando leones y osos, hasta sus batallas como rey, David sabía que cada victoria no era por su propia mano, sino por la intervención de Dios. En el Salmo 18, habla de cómo Dios subyugó a sus enemigos, cómo le dio la victoria de manera decisiva. Esto no fue algo temporal o efímero, fue una victoria completa, una donde Dios tuvo el control total. David no se atribuye a sí mismo el crédito. Reconoce que fue Dios quien le dio la fuerza y la capacidad para vencer. Este principio no es solo para David, es para ti y para mí también.
Todos enfrentamos batallas en nuestras vidas, ya sea en el trabajo, en nuestras relaciones, en nuestra salud o en nuestra vida espiritual. Pero la clave está en reconocer que la fuerza para vencer en estas áreas viene de Dios. Es Él quien nos capacita, quien nos da lo que necesitamos para superar cualquier obstáculo. Y cuando hacemos esto, cuando atribuimos nuestra victoria a Dios, cultivamos en nuestro corazón una humildad y gratitud profundas, porque al final del día no es por lo que hemos hecho, sino por lo que Dios ha hecho en nosotros y a través de nosotros. Esta dependencia en Dios es lo que nos da confianza para enfrentar futuros desafíos. Cuando recuerdas cómo Dios te ha ayudado en el pasado, cómo te ha dado fuerza en tus momentos más débiles, tu fe crece. Te vuelves más consciente de su fidelidad, más confiado en su poder, y esto te lleva a una vida de constante agradecimiento y alabanza, porque sabes que sin importar lo que venga, Dios está contigo, listo para darte la fuerza que necesitas. David es un ejemplo brillante de esto. Desde su juventud enfrentó desafíos que parecían mucho más grandes que él. Pero en cada situación, desde luchar contra Goliat hasta escapar de Saúl, él reconoció la mano de Dios en su vida. Nunca dejó de atribuir su éxito a Dios, nunca dejó de depender de Él. Y es por eso que su vida es un modelo para nosotros. David nos muestra que, cuando reconocemos y dependemos de la fuerza que Dios nos da, podemos enfrentar cualquier batalla con confianza, sabiendo que la victoria está asegurada en Él. Pero más allá de la experiencia personal de David, esto nos lleva a una perspectiva más amplia de la soberanía divina. Dios tiene el control final sobre todas las circunstancias. Él es quien transforma nuestras batallas en victorias, quien convierte nuestros desafíos en testimonios poderosos de su gracia y poder. Y es esta soberanía divina la que nos permite confiar plenamente en Dios, sabiendo que Él está obrando todas las cosas para nuestro bien y su gloria. Así que cuando te encuentres en medio de una batalla, recuerda de dónde viene tu fuerza. No te apoyes en tus propias habilidades o en lo que puedas hacer por ti mismo. Reconoce que es Dios quien te ciñe de fuerza, quien te prepara para la batalla, quien te da la victoria. Y cuando lo haces, verás cómo tus desafíos se convierten en oportunidades para experimentar y testificar del poder y la fidelidad de Dios. Como David, vivamos una vida de gratitud, confiando en que, con Dios a nuestro lado, ninguna batalla es demasiado grande para vencer. Número 14. Proverbios 2, versículo 7. Sabiduría y protección divina para los rectos. Sabes, en la vida diaria, todos enfrentamos decisiones que parecen complicadas, momentos en los que necesitamos más que simple conocimiento o inteligencia. Lo que realmente necesitamos es sabiduría, pero no cualquier tipo de sabiduría. En Proverbios se nos habla de una sabiduría sana, una que es íntegra, pura y verdaderamente beneficiosa. No se trata solo de saber qué hacer en una situación, sino de tener la capacidad de discernir lo que es correcto a los ojos de Dios y aplicarlo en nuestras vidas. Esta sabiduría es un regalo que Dios ofrece a los rectos, a aquellos que viven con integridad y fidelidad a Él. Cuando buscamos esta sabiduría, estamos equipados para tomar decisiones que no solo evitan el pecado, sino que también nos guían por el camino de la justicia. Y aquí es donde se pone interesante. Dios no solo nos da esta sabiduría, también nos protege mientras caminamos en ella. En el mismo versículo se nos dice que Dios es como un escudo para aquellos que caminan rectamente. Piensa en esto, en tiempos bíblicos, un escudo era esencial para cualquier guerrero. Era lo que protegía de los ataques, de los peligros que no siempre se veían venir. De la misma manera, Dios actúa como ese escudo en nuestras vidas, defendiendo nuestra mente, nuestro corazón y nuestro espíritu de los ataques físicos y espirituales que enfrentamos cada día. Cuando caminamos en la rectitud que Él nos ha mostrado, podemos estar seguros de que su protección está con nosotros, incluso en medio de los desafíos y peligros que la vida trae.
La sabiduría y la protección de Dios no son dos cosas separadas, están profundamente interconectadas. La sabiduría divina nos guía por un camino que naturalmente atrae la protección de Dios. Cuando tomamos decisiones basadas en la sabiduría de Dios, evitamos muchos de los peligros que podrían habernos afectado si hubiéramos seguido nuestras propias inclinaciones. Y al mismo tiempo, la protección de Dios nos permite vivir con confianza, sabiendo que, al seguir sus caminos, no estamos solos. Él está cuidándonos, escudándonos de todo mal. Entonces, ¿qué hacemos con esta promesa? Hay un llamado claro a valorar y buscar la sabiduría divina. Esta sabiduría no es algo que simplemente adquirimos por nuestra cuenta, es un don de Dios. Comienza con el temor de Dios, con un respeto y reverencia profundos hacia Él. Este temor no es miedo, sino un reconocimiento de quién es Dios y de nuestra necesidad de su guía en cada aspecto de nuestra vida. La sabiduría se manifiesta en nuestra obediencia a su palabra, en nuestra disposición a escuchar su voz y seguir su dirección. Buscar esta sabiduría implica varias cosas prácticas. Significa estudiar la palabra de Dios con diligencia, porque en ella encontramos los principios que guían nuestras decisiones. También implica orar por discernimiento, pidiendo a Dios que nos revele su voluntad en cada situación. Además, es importante rodearnos de personas que también buscan la sabiduría divina, porque las influencias a nuestro alrededor juegan un papel crucial en cómo tomamos decisiones. Y por supuesto, se trata de aplicar los principios bíblicos en nuestras decisiones diarias, permitiendo que la sabiduría de Dios moldee cada parte de nuestra vida. Pero aquí hay algo aún más profundo. Cuando buscamos y vivimos en esta sabiduría, podemos enfrentar la vida con una confianza que va más allá de nuestras circunstancias. Sabemos que Dios no solo nos guía, sino que también nos protege. Vivimos con la seguridad de su presencia constante, con la certeza de que, aunque los desafíos vengan, estamos en las manos de un Dios que es fiel, que es nuestro escudo y que nunca nos dejará sin su protección. David entendió esto cuando escribió los Salmos, y los Proverbios refuerzan esta verdad para nosotros hoy. La sabiduría y la protección de Dios son como dos caras de la misma moneda. Una nos guía en el camino correcto, y la otra nos asegura que, en ese camino, estamos seguros bajo su cuidado. Así que, mientras sigues adelante en tu vida, busca esa sabiduría divina con todo tu corazón, y confía en que, mientras lo haces, Dios mismo será tu escudo, protegiéndote y guiándote en cada paso que des. Vivamos entonces con la plena confianza de que en Dios tenemos todo lo que necesitamos para caminar en rectitud y seguridad. Número 15. Primera de Pedro 5, versículo 8. Vigilancia y resistencia en la batalla espiritual. Fíjate que, en la vida cristiana, no podemos permitirnos el lujo de bajar la guardia. 1 Pedro 5, 8 y 9 nos recuerda que estamos en una batalla espiritual constante, una lucha que requiere de nosotros sobriedad y vigilancia. ¿Qué significa esto? Bueno, cuando hablamos de sobriedad en este contexto, no estamos hablando solo de evitar el alcohol u otras sustancias. Se trata de tener una mente clara y autocontrolada, una mente que pueda discernir entre lo que es bueno y lo que es peligroso. Una mente sobria toma decisiones prudentes, no basadas en el miedo o la emoción del momento, sino en una evaluación clara de lo que está en juego. Pero además de la sobriedad, Pedro nos llama a la vigilancia. Esto es estar alerta, en guardia, siempre atentos a lo que sucede a nuestro alrededor, especialmente en lo espiritual. Es una preparación constante, una disposición a reconocer y responder a cualquier amenaza que el enemigo pueda lanzar. Y sí, estamos hablando de un enemigo muy real. Pedro lo describe como un león rugiente, buscando a quien devorar. Esa imagen no es accidental, es para recordarnos que el enemigo no es un simple obstáculo, sino una fuerza agresiva y destructiva que busca destruir nuestra fe, nuestra paz y nuestra relación con Dios.
Este león rugiente no solo busca atacar, busca intimidar, paralizar. Él quiere que vivamos en miedo, que nos sintamos impotentes frente a sus tácticas. Pero aquí es donde la instrucción de Pedro se vuelve crucial: resistir firmes en la fe. Esta resistencia no es pasiva, no es simplemente aguantar y esperar lo mejor. Es una resistencia activa, una que se basa no en nuestras propias fuerzas, sino en la fortaleza que proviene de nuestra fe en Dios. Es confiar plenamente en las promesas de Dios, en su poder para protegernos y sostenernos, incluso en medio del ataque más feroz. Mantenernos en la verdad de la palabra de Dios es nuestra mayor defensa. Es lo que nos permite resistir y no ceder terreno. Y algo más, no estamos solos en esta batalla. Pedro menciona que nuestros hermanos en todo el mundo están pasando por los mismos sufrimientos. Hay algo poderosamente consolador en saber que no estamos luchando solos. Hay una comunidad de fe global que está enfrentando las mismas luchas y juntos nos alentamos mutuamente, nos fortalecemos unos a otros. Este sentido de solidaridad en el sufrimiento nos recuerda que somos parte de algo mucho más grande que nosotros mismos. Estamos unidos en esta batalla espiritual y hay fuerza en esa unidad. Entonces, ¿cómo enfrentamos esta oposición espiritual? Primero, mantén tu mente clara y vigilante. No subestimes al enemigo, pero tampoco le des más poder del que tiene. Reconoce sus tácticas, pero también reconoce que tienes todo lo que necesitas para resistir. Permanece firme en tu fe, recuerda las promesas de Dios y no dejes que el miedo te paralice. Esta preparación constante es clave. No se trata de entrar en pánico, sino de estar siempre listos, siempre conscientes de la realidad en la que vivimos. Finalmente, y esto es lo más importante, debemos recordar que nuestra victoria está asegurada en Cristo. Sí, la lucha es real y a veces se siente intensa, pero no estamos luchando por una victoria que no está garantizada. Cristo ya ha vencido. Nuestra seguridad está en Él y eso nos da la confianza para seguir adelante, sabiendo que, aunque el enemigo ruja, no tiene la última palabra. La victoria final pertenece a nuestro Señor y en esa certeza encontramos nuestra fortaleza y esperanza. En este viaje por la armadura de Dios, hemos explorado no solo los componentes de esta protección divina, sino también la profunda necesidad de aplicarla en cada aspecto de nuestras vidas. La invitación es clara: equiparnos completamente con las herramientas espirituales que Dios nos ofrece, para no solo enfrentar, sino triunfar sobre los desafíos y adversidades que se presentan día a día. Ahora te invito a reflexionar sobre cómo puedes aplicar esta armadura en tu vida diaria. ¿Qué pieza necesitas fortalecer o renovar? Sea la coraza de la justicia, el yelmo de la salvación o el escudo de la fe, cada elemento tiene un propósito esencial para mantenerte firme y seguro en tu caminar espiritual. Además, si este viaje ha sido de ayuda para ti, te animo a compartir este video con otros que también puedan beneficiarse. Y si aún no lo has hecho, te invito a suscribirte y activar las notificaciones para que no te pierdas futuros contenidos que sigan enriqueciendo tu vida espiritual. Si has llegado al final de este video, eres una persona dedicada y comprometida con el crecimiento espiritual y el acercamiento a Dios. El hecho de que hayas llegado hasta el final demuestra tu determinación para absorber conocimiento y aplicarlo en tu vida. Sigue buscando sabiduría y trabajando para fortalecer tu fe y tu relación con Dios. Recuerda que el aprendizaje y el acercamiento a Dios son un viaje continuo y gratificante. Mis videos ayudan a las personas de cualquier edad a acercarse a Dios, redescubriendo enseñanzas olvidadas y profundizando en la palabra divina. Comenta: estoy más cerca de Dios, para hacernos saber que llegaste hasta aquí y que estás en este camino de fe con nosotros.